Maestro Marcos, usted dirá, coménteme, damos inicio a esta segunda y última sesión de Ujú. Immortal. Buenos días con todos, Dieguito, Mateo, Irving, Diego. Sí, entramos a la segunda parte de la partida inmortal. Nos quedamos en el continuará y hoy día hacemos el final y ahí vamos, ¿no? Comenzamos. Perfecto. Ok, entonces vamos a aprovechar estos primeros minutos para hacer no una introducción, sino una retroalimentación, un recordatorio de lo que hemos venido hablando en la primera sesión, para luego ya aterrizar las ideas teóricas y de ajedrez junto con Yatsuri y la parte, pues, de eh, psicológica, ¿no? El ajedrez. Ok, entonces voy a compartir la pantalla. Vamos a comenzar entonces a hacer una breve introducción, una breve retroalimentación de lo que hemos visto en la clase pasada, ¿de acuerdo? En esta reunión de Amal Inmortal, en donde estamos conociendo o tomando como excusa esta partida denominada Inmortal para ir desarrollando pues un componente importante dentro de todo deportista de ajedrez, que es la parte psicológica. ¿De acuerdo? Pero para guiarnos, para llegar al punto en donde nos hemos quedado, vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos visto. Les cuento rápidamente. Esta sesión de La Inmortal, este espacio que creo la zona del rey para ustedes, Dieguito, Mateito y demás, es una partida jugada hace muchos años, específicamente en el año de, si no me equivoco, en el siglo XIX se jugó esta partida entre dos jugadores muy buenos, uno muy conocido por todos, que es el gran jugador Adolf Andersen, contra Lionel Kieseretsky, específicamente en el año de 1851. Mira cuánto tiempo tiene esta partida. Casi, casi ya va a cumplir sus 200 años. Esta partida de ajedrez que vamos a ver se planteó un gambito de rey. Así que vamos a hablar primero. Vamos a hablar primero entonces en qué consiste este gambito de rey, las primeras jugadas y demás. La partida que vamos a ver hoy día, o que vamos a continuar viendo, empezó con esta secuencia de jugadas: E4, E5, F4. Esta apertura, ¿cómo se llama? Gambito de rey. Ahora, recordemos primero rápidamente, dejemos claro, para los que de repente no lo recuerdan o no lo conocen, lo que es un gambito en ajedrez. No se olviden que cuando hablamos de gambito en ajedrez es simplemente nada más y nada menos que entregar material, normalmente representada por un peón, a cambio de algún beneficio pues que compense esa entrega de material o de ese peón. Ese beneficio que vamos a obtener puede estar representado de diversas maneras. Puede estar representado, por ejemplo, en ganancia de tiempo, puede estar representado, por ejemplo, en superioridad en actividad de las piezas, en aparición en posición adversaria. O sea, hay muchas formas de que yo puedo compensar, puedo retribuirme el entregar el material en un gambito. En este caso, en el caso de peón F4, que se denomina gambito de rey, ¿cuál es el beneficio que obtienen las blancas y qué compensación obtienen tras entregar este peón de F4? Lo vamos a mencionar para que luego entiendas aún más las jugadas que se van a acercar. Son dos específicamente los beneficios o las compensaciones que obtiene el bando de las blancas cuando juega el gambito de rey. La primera es la apertura de esta columna llamada columna F, ¿de acuerdo? Que justamente apunta al peón de F7, en donde más adelante, tras una secuencia de jugadas y un desarrollo de piezas, pues las blancas van a colocar quizá la torre o quizá van a colocar la dama apuntando nuevamente a ese peoncito de F7, al que todos sabemos que es el peón no más débil, pero sí más indefenso o menos defendido del bando de las negras. Cosa que vamos a ver en esta partida. Y lo segundo es retirar, expulsar al peón central de las negras. Entonces mira qué beneficios obtienen las blancas con este gambito denominado gambito de rey. Columna abierta, meter torre, dama, apuntar al peón de F7 y quitar al peón central negro de la casilla E5. ¿Por qué esto es importante? Porque desde el momento en que las negras ya no tienen un peón central que bloquee o que limite a los peones blancos, pues estos más adelante pueden alcanzar esa posibilidad, que es tener los dos peones centrales, que es una posición ideal a la que nosotros muchas veces, independientemente de la apertura o defensa que juguemos, ya sea que juguemos peón de rey o peón de dama, buscamos alcanzar. Y lo otro es que podremos también contar con ese avance del peón a E5,
que de nuevo hay que evaluarlo con cuidado, porque todo avance de peón, por un lado, nos puede dar ventaja de espacio, pero por otro lado, pues lo va alejando de nuestro territorio, alejando de nuestros compañeros, nuestras piezas, y por ahí puede ser amenazado. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden lo siguiente, un peón que está adelante o está avanzado puede, si no está bien defendido, convertirse en algún momento en un peón débil. Retroalimentemos un poco, equipo. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los 4 tipos de peones débiles que existen en ajedrez? Aislado. Bien, peón aislado va 1. Dale, siguiente. Peón retrasado. Peón retrasado, van 2. El otro es el peón doblado y el otro es el peón demasiado avanzado. Fíjense que hay 4 tipos de peones débiles, no se olviden, doblado, aislado, retrasado y demasiado avanzado. Ahora, recuerden que todo peón débil no necesariamente es una debilidad. Mira qué interesante. Todo peón débil no es necesariamente una debilidad porque a veces los beneficios que te da pueden ser bastante atractivos. Lo que decía yo acá, si yo avanzo este peón, ¿podría convertirse en un peón débil? Pues sí, porque está muy alejado de mi terreno y me lo pueden atacar, y que sea defendido por otro peón está un poquito difícil, ¿verdad? Pero tiene una compensación, tiene un beneficio ese peón débil. ¿Y cuál es? Que me está dando espacio. Ahora, si esa ventaja de espacio es muy buena, es muy productiva, es muy redituable, muy efectiva, vale la pena a veces incluso no tener esos peones débiles ahí. Es un análisis que vamos a ir evaluando en esta partida también un poquito, pero se los voy adelantando. ¿Hasta ahí, equipo? ¿Va quedando claro esa situación? Vale. Entonces, esos son los beneficios de jugar el gambito de rey, ¿ya? Una vez que se plantea el gambito de rey, el jugador de las negras de esta partida que estamos viendo, y el jugador de las negras, que era Kieseritzky, acepta el gambito. Y recomendación, en la gran mayoría de casos, casi siempre, cuando a ti te planteen un gambito, cuando se plantea un gambito, lo más recomendable es capturarlo. La gran mayoría de veces lo más recomendable es aceptar el gambito e ingresar en esas partidas tensas, tácticas que se pueden presentar. Cuando llegamos a esta posición, viene algo interesante dentro del gambito de rey. ¿Y cuál es esa? Que para poder seleccionar la próxima jugada de las blancas, lo único que tienes que hacer, y ya más o menos los conozco, así que les voy a hacer esta pregunta, es recordar rápidamente, a ver cómo están los saberes previos, ir a tu memoria, ir a tu inventario de conocimientos de ajedrez y rescatar, pregunta para ustedes, ¿cuál es el tema de ajedrez, es el concepto resaltante en esta posición? ¿Qué tema que ustedes conocen en ajedrez resalta en esta posición? A golpe de vista, ¿quién me lo dice? Mates rápidos en ajedrez. Acá se presenta un esquema del mate de loco. ¿Se acuerdan el mate de loco? Cuando la dama venía por la diagonal, a raíz de que el blanco o el bando adversario movía el peón de F y podíamos dar jaque, no porque tu rival te va a jugar de esa manera, ¿no? ¿Quién en la vida te va a jugar de esta manera y le vas a dar el mate de loco? Muy difícil. Pero te sirve como esquema porque te das cuenta, y corríjame si no, que acá pues las negras como que podrían dar el mate de loco. Y es así, y pregunta rápida, no lo piensen mucho, por favor díganmelo rápido, ¿cuál sería la mejor jugada para las blancas en estos momentos? Sin pensarlo rápidamente, lánzame la jugada. Dama H5. Dama H5, no, porque estarías moviendo muy pronto una pieza mayor y no estarías amenazando nada en realidad, ¿no? Y por ahí que puede ser amenazada, podemos perder tiempo. Recuerda tus principios. Caballo F3. Exacto, Diego, mira qué fácil. Principios, dominio del centro, desarrollo de piezas y la dama ingrese a H4. Hasta ahí vamos a hacer esas intervenciones. Vamos a ir ahora a correr un poquito más rápido. Entonces, todas las jugadas que vamos a ver cumplen ciertos principios y se basan en conocimientos previos que ya tenemos. Acá, ¿cómo es que el blanco es la mejor jugada caballo F3? ¿Porque me lo dice la teoría? No, porque estoy cumpliendo mis principios y porque estoy apuntando a esa jugada de dama H4 que se parece a lo que es el mate del loco y me podría complicar la partida. Lo interesante y lo bonito de esta situación que vamos a ver hoy día es que en la partida llamada La Inmortal de Adolf Andersen, Andersen no juega caballo F3, que parecía lo más natural, lo mejor, sino que juega alfil C4. Jugada bastante interesante, y la verdad que hay que ser muy valientes para poder hacer una jugada como esta. ¿Por qué? Porque es cierto, desarrollas una pieza menor, la desarrollas al centro, atacas al peón más indefenso,
Pero caray, la dama entra y me da jaque y después ¿qué hago? ¿No? Y eso es lo que pasa en la partida, observen. Dama H4 jaque, ¿y ahora qué haces? ¿Qué haces? Obviamente me voy a adelantar, ¿de acuerdo? No podemos jugar peón G3 porque se nos viene la noche y se nos cae absolutamente todo, ¿de acuerdo? Solamente nos queda mover el rey. Y pues a cuál casilla, ¿no? Te das cuenta que, por ejemplo, rey E2 no sirve mucho tampoco, porque después de un jaque, dama por también nos incomoda bastante, un peón de menos, y acá ya no vamos a poder atacar. Entonces tenemos que jugar rey F1, ¿de acuerdo? Y no te preocupes, al momento de que jugamos rey F1, no tengas miedo, no hay ningún problema. Yo sé que de repente este ataque sobre el punto F2 te puede preocupar, pero descuida, si en algún momento te juegan alfil C5, peón D4 y no pasa nada, ¿sí? No hay ningún problema en que nos ataquen la casilla F2. Ok, sigamos viendo la partida entonces. Dama H4 jugó las negras, Anderson jugó rey F1 y las negras jugaron peón B5 para poder retirar al alfil de la casilla C4 y que no ataque el peón de F7. El blanco jugó alfil por peón, las negras continuaron con su desarrollo atacando el peoncito blanco de E4 y Anderson, cumpliendo principios, adicional a ello, como bien hablamos con Alberto también, el método del contraataque. Recuerden ustedes que ante cualquier amenaza hay que aplicar, o bueno, hay que considerar primero el contraataque como primera alternativa. Anderson constantemente hace eso. Me amenazas el peón, contraataco. Mueves la dama, no me amenazas nada, continúo mi desarrollo de pieza, ahora te amenazo el peoncito, por ahí que te puedo cazar la dama más adelante. Las negras jugaron caballo H5 para defenderlo y Anderson jugó caballo H4 yendo en busca de amenazar la dama. Caballo H5, dama G5, caballo F5, caballo F5, peón C6 para amenazar el alfil. Hay una amenaza que les dije hace un momento, Anderson siempre contesta con contraataques. Peón G4, tú me tocas, yo te toco. Recuerden que el método contraataque es la mejor manera de responder a ciertas amenazas. Caballo F6, me sigues amenazando, voy a defender el peoncito. ¿Por qué? Porque acá Anderson envió un motivo táctico. Hay una pieza con poca movilidad, podríamos jugar en algún momento peón H4 para encerrarla, pero el peón está amenazado, entonces lo defendemos. Peón por alfil, peón H4, dama se retira, H5, dama G5 y dama F3, y mira cómo Anderson ya está a punto de encerrar la dama. Las negras tienen que retirar el caballo para poder salvarse. Por ahí, si alcanza tiempo, vamos a volver a esta posición para alguna pregunta retadora más adelante. Retira el caballo para que la dama se pueda escapar. Y tras alfil por peón, dama F6, caballo C3 desarrollando pieza, alfil C5 amenazando la torre y nuevamente caballo D5. Acá vemos entonces, y vamos a poner atención, acá vemos entonces cómo Anderson respondiendo siempre con contraataques. Me amenazas la torre, respondo con un contraataque. Ten presente que acá Anderson todavía no sacrifica piezas, ¿ah? Porque si tú me capturas la torre, pues yo te capturo la dama. Pero luego de dama por peón, acá viene el momento crítico. Después de dama por B2, acá viene el momento crítico porque empieza el punto en donde las blancas empiezan a sacrificar piezas. Situación que nos interesa conversar y analizar hoy día, porque es una situación en la que muchas emociones pueden venir a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, pensamiento y sentimientos. Pasa de que el material es uno de los componentes de ajedrez más palpables, porque es algo matemático, hay ventaja de 3 puntos, 5 puntos, torre, caballo, es algo más palpable de sentir. En cambio, otros componentes como es la iniciativa, como es de repente la ventaja de desarrollo, no lo es tanto. Así que entregar material requiere una gestión de las emociones lo suficientemente fuerte para encarar partidas en las que estás con menos puntos de material. Y para eso vamos, antes de ver la partida, vamos a escuchar un poco a Yatsuri para que nos comente un poquito al respecto de cómo funcionan estas emociones cuando estamos en una situación así. Yatsuri. Bien, bien, bien. Bien. Bueno, sí, justamente para entrar en esta parte de lo que es la gestión emocional y más que todo, como lo decía el título del flyer, el huracán emocional que
que se evidencia o que se experimenta durante una partida de ajedrez. Ese sube y baja de emociones, ¿ok? Identificar, ¿verdad? El ABC, ¿ok? Ajá. La semana pasada explicamos qué es lo que es el ABC de las emociones y cuál es una respuesta de un estímulo interno o interno, ¿ok? Pero hay un principio básico de Albert Ellis que nos explica el activador que hay, porque es un tema cognitivo que maneja las emociones. La tarea consistía en identificar las posibles emociones experimentadas en el momento crítico vivido en la partida. Exactamente el momento que nos está exponiendo Diego. ¿Okay? Pero si no lo hicieron, podemos hacerlo. A ver, ¿cuáles creen? Vamos a pasarla entonces y nos avanzamos con la tarea más adelante. ¿De acuerdo? Este desborde emocional, ¿verdad? Si nos damos cuenta, por lo menos en la época en la que se jugó esta partida, ¿verdad? La forma de jugarla era una forma más dramática, más directa, ¿ok? O sea, el jugador daba todo por el todo, solo por ganar, ¿ok? El objetivo principal del jugador era ganar. Perdiera lo que perdiera en el camino, pero lo importante para ellos era ganar. No había este enfoque estratégico que se dio muchos años después, ¿ok? Entonces, la observación en este sentido, ¿verdad? Es, primero, los 3 verbos, lo que les traigo el día de hoy son los 3 verbos empoderantes, ¿ok? Que es sentir, pensar y hacer. Pero primero tenemos que identificar qué es lo que estamos sintiendo, qué tipo de emoción o qué tipo de sentimiento estamos sintiendo, ¿ok? Si es rabia, si es ira, si es tristeza, si es miedo, si es desagrado, ¿ok? O algún sentimiento como impotencia, frustración, temor. Si me hago entender, ¿no? Luego de sentir en mi cuerpo, ubicar la emoción en mi parte del cuerpo, darle un color y si es posible un nombre, es que yo voy a pasar a la parte cognitiva. ¿Por qué? Porque en la parte cognitiva es en donde están mis creencias anteriores. Es decir, por lo menos en la jugada que acaba de explicar Diego, el jugador blanco esperaba seguro de que el negro respondiera de otra manera, ¿ok? Y el negro le respondió fue de una manera que él no se esperaba. En ese momento, ¿qué creen ustedes que pudo haber sentido Andersen? Tomando en cuenta las lecciones que nos dio el profesor Alberto de que el algoritmo de pensamiento de Andersen era el contraataque. ¿Qué emoción consideran ustedes que se siente cuando yo decido contraatacar en vez de tapar o retirar? Ajá. ¿Qué emoción podría ser? No sé si emoción, pero adrenalina podría sentir. Ajá, podría sentir adrenalina. Es una hormona que segrega el cuerpo. Podría sentir un poco de ira, ¿ok? Podría sentir un poco de este sentimiento de que el contraataque se evidencia más que todo, o sea, se caracteriza más que todo es por el tema de guiado hacia tú me quieres fregar, yo te voy a fregar más. O sea, un tipo de venganza, ¿sí lo ves? Entonces, la venganza está dirigida por la emoción principal de la ira. Por eso es que el algoritmo de él es contraataque. Luego piensa, ajá, ¿qué tengo que hacer para contraatacar? Ya, tú me amenazaste una pieza de 3, de 1, de 2, yo te voy a amenazar una pieza igual o mayor, ¿ok? Eso previo a los procesos cognitivos que él tiene, ¿entiende? Al conocimiento que ya tenía, que está relacionado con ganar, ¿ok? Ganar. Y ese era el pensamiento más que dramático, ¿verdad? Más que dramático era el darlo todo, ¿ok? El no detenerse a pensar en las consecuencias que podía tener sus acciones. Y al final la acción que ejecuta, que comenzó esta parte, bueno, no quería llegar todavía a la parte de las
recomendación en cuanto a cómo tenemos que respirar las emociones, porque la idea es que nosotros sepamos e identifiquemos qué es lo que estamos sintiendo, ¿ok? Se experimenta una emoción de tensión o un sentimiento de tensión a nivel físico, ¿okay? Que hace que el ritmo cardíaco acelere, la respiración acelere, ¿verdad? Y que esto sea rápido. Cuando yo estoy en tensión, de una forma u otra, no logro pensar de manera clara y fría, ¿ok? Sino que me dejo llevar por la emoción. Un poco, esto sucede un poco porque el cuerpo es sabio y busca hallar el equilibrio. Si yo salgo de la tensión de manera más rápida, mi corazón se va a calmar, mi respiración se va a calmar, y por eso lo hacen de esa manera, ¿ok? A ver aquí. Ya este, o más adelante. Esto todavía no. Ahora, Diego, repíteme la pregunta que estabas haciendo con respecto a el desborde emocional. Ya. A ver, en este caso, en la partida que estaba jugando Anderson con Kiezeretsky, claro, viene un momento en donde la partida va a dejar de estar equilibrada, ¿no? Por ejemplo, una cosa es estar igualados, o mejor dicho, igualada. Una cosa es la igualdad y otra cosa es el equilibrio. Muchas veces nosotros en nuestra vida, en nuestro día a día, estamos en equilibrio, en igualdad, estamos dentro de nuestra zona de confort. Y es muy sencillo estar dentro de esa zona de confort, ¿verdad? Arcos, Mateo, Dieguito, Irving, es muy sencillo. Pero ¿cuándo es que hay un crecimiento? ¿Cuándo es que hay una mejora o cuándo es que hay un cambio positivo en nuestra vida? Cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando rompemos ese equilibrio y nos damos pues un primer paso a esa zona o a esa situación desconocida, tensa, estresante, tensa, que justamente ha mencionado Yatsuri, y que emocionalmente es difícil afrontar. ¿Es fácil salir de nuestra zona de confort? Obviamente que no. ¿No? Incluso para estar en esos talleres, siempre el ingeniero Arcos nos dice, láncese en la piscina, nos saca de nuestra zona de confort para poder dictar ese tipo de actividades un poco novedosas o innovadoras. Y eso nos va a pasar siempre, ¿eh? Mateo, Diego, Irving, Arcos, nos va a pasar. Es difícil salir de nuestra zona de confort. Y en ajedrez pasa algo igual. Cuando nosotros vamos a realizar un sacrificio, vamos a realizar una entrega de material, estamos saliendo un poquito de la zona de confort porque vamos a romper el equilibrio. Vamos a romper el equilibrio en la parte de la partida. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos manejar esa tensión que se va a generar en la partida? ¿Es bueno tener tensión? ¿Es bueno no tenerla? ¿Hay que tratar de incrementarla? ¿Hay que tratar de disminuirla o desaparecerla? ¿Hay un punto medio que sea ideal de tener tensión para poder sobrellevar esa nueva situación en la partida en donde el equilibrio se ha roto? El darle respuesta a esa situación emocional nos va a ayudar pues de repente a tomar estas decisiones que son difíciles. Entregar material no es fácil, porque muchas veces es una situación desconocida. Sí, pues te entiendo. De hecho, hubo uno de los talleres en donde hice énfasis con respecto a eso, pues, con respecto a lanzarse, como quien dice, al abismo, de forma analógica, salir de la zona de confort, ok, pero la idea es prepararse para salir de esa zona de confort, ok, prepararse ¿cómo? Sí, me voy a lanzar al abismo, pero lo mejor es que yo me lance con un paracaídas, ok. Ese paracaídas va a estar compuesto por esa mochila cognitiva de la cual nosotros nos estamos preparando, ¿ok? A nivel de gestión emocional, con técnicas como respiración profunda, que ya las vamos a ver al final del curso, respiración profunda, técnicas específicamente para poder ejecutar antes, durante y después de la partida. Porque, ¿qué sucede? La tensión, o mejor dicho, el estrés es una tensión, pero es una tensión sana dentro de lo que cabe. ¿Por qué? Porque te paraliza y el hecho de que te paraliza de una forma u otra te va a dar tiempo de pensar qué es lo que vas a hacer, ¿ok? Y en ese momento de tensión, la mejor estrategia es la respiración profunda, ¿ok? La mejor estrategia es la respiración profunda para que tu cuerpo drene esa tensión, ¿verdad? Y tú puedas visualizar de una manera más objetiva la meta más corta a seguir,
¿ok? Enfocándote en el aquí y en el ahora, enfocándote en el siguiente movimiento que vas a hacer para poder salir de esa situación. Retomando, mejor dicho, recalcando que la respiración profunda hace de que el cortisol que se genera durante la tensión se libere y tu cuerpo de una forma biológica se estabilice. Ok, continúo entonces con la parte crítica de la partida para luego ya aterrizarlo con lo que ha comentado Yatsuri. ¿Sí? Paso a compartirla. Y miren, lo que justamente decía Yatsuri es algo importante, ¿de acuerdo? No solamente cuando recién estamos empezando en ajedrez, sino también cuando vamos incrementando nuestro nivel de juego en ajedrez. Hay algo que voy a resaltar, y es la parte de la atención. Una vez yo lo escuchaba hablar a un entrenador, no de ajedrez, a un entrenador de fútbol, de una selección de fútbol de Europa, y él comentaba lo siguiente, ¿no? Lo que todos técnicos deportivos o de repente que estamos enfocados en el deporte sabemos que hay que 5 componentes para que un deportista sea un top, ¿no es cierto? Que ya le hemos mencionado. Un componente técnico, en el caso de ajedrez, manejar sus aperturas y demás, un componente teórico, saber metodologías, un componente táctico, tus combinaciones, un componente físico. Si no tienes buena alimentación, no haces buen ejercicio, difícilmente vas a lograr un torneo al 100%, y un componente psicológico. Y acá viene la pregunta. Cuando encaramos una partida y vemos a ver la partida acá que estamos viendo con Andersen, vemos que las negras están realizando una amenaza, ¿verdad? Están amenazando la torre, nos la pueden... Voy a realizar el... No, esto lo voy a cerrar para que se vea mejor. Perfecto. Nos están amenazando la torre. ¿Qué hacemos? Recuerden el algoritmo, que tiene que ver con la teoría que tenemos que tener en ajedrez. El algoritmo que nos dice, ante una amenaza, ¿cuál es el primer método que debemos aplicar para solucionar la amenaza? ¿O debemos tomar en cuenta, o debemos considerar o priorizar? Uno sería quitar la pieza, ¿no? Retirar, muy bien, retirar para que no esté amenazado. ¿Cuál más? Va 1. Y defenderla sería la otra. Defender van 2. Y la Proteger sería la otra. Proteger, bloquear, ¿no? Bloquear, ¿ok? Van 3. Y la otra sería la del arce, ¿no? Dale, ¿cuál es el arce? Contraataque, ¿no? Contraataque, van 4. Te falta una. Falta una, me has dicho. Defensa, retirar, bloquear, contraataque. ¿Y jaque? Ese sería un contraataque. Ah, ok. Y respirar sería la otra. Capturar la pieza. Me están amenazando, okay. Capturo la pieza. Entonces, mira, tenemos 5 métodos. ¿Saben qué es lo que pasa? Que intuitivamente, y muchas veces pasa por esa tensión que nos genera las amenazas, lo primero que pensamos en qué es. ¿Cuál de los 5 métodos? Capturar es el primerito, el más. Me atacan, me atacan y lo mato igualito, es el primero. Porque a esas 5 debería haber un orden, creo, ¿no? Pero después manda la posición, ¿no? Pero un orden. Ok, Arcos nos dice, a mí primero te mato, tú me amenazas, te mato. Eliminación, ok. ¿A quién se le ocurre un método primero diferente a eso? Normalmente, ¿qué se te ocurriría? El retirar yo creería que sería lo primero. No es cierto. Dada la tensión que genera en nosotros la amenaza, y es importante que tengan presente, lo primero que buscamos es retirar la pieza, de manera intuitiva. Emocionalmente hablando, eso es lo que nos invita a nosotros a hacer, retirarla. Pero acá te cuento un tip. Voy. Y ahí sí quería hacer una acotación. Tal cual como lo dijiste, es de manera intuitiva. ¿Por qué? Porque biológicamente, fisiológicamente, cuando estamos en un momento de tensión, ¿verdad? Tal cual, la tensión la experimentamos por todo el cuerpo, pero la tensión, el detenimiento del cuerpo es para tomar alguna, en psicología son 3 acciones. Bien, la huida casi siempre está de primero, la huida, por eso es que coincide con la parte de los principios psicológicos. Lo primero que yo pienso es, primero, analizar por dónde me voy, por dónde corro, hacia dónde voy, ¿ok? Lo segundo sería esconderse, que en el caso del ajedrez sería taparlo, ¿ok? Y lo tercero, y más arriesgado, sería cuando ya la tensión ha aliviado, enfrentar
la situación tensión. Exacto. ¿Y qué pasa acá? Que hay que ir en contra de esa parte intuitiva que a veces nos da. Y se entrena. Es importante. Esa intuición que se genera por la parte de tensión emocional se entrena. Y para eso está el algoritmo que justamente, o el orden que mencionaba Luis. Lo mejor en ajedrez y en toda actividad, y este orden que te voy a compartir no es para que lo hagas de inmediato, no, es para que lo consideres o tomes en cuenta. ¿A qué me refiero? Siempre lo prioritario a considerar es el contraataque, como hacía Anderson, el contraataque. Luego buscamos, por ejemplo, otra que es la eliminación. Y al final, la última en realidad, muchas veces es el bloqueo, la defensa. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Por qué el contraataque? ¿Por qué la eliminación? Pero voy a priorizar el contraataque. Es el método prioritario o el método al que debería yo darle tiempo primero, como prioridad. Porque en ajedrez, un componente importante, y en otras actividades también, es la iniciativa. No solamente en el ajedrez, sino en nuestro día a día. Hay que ser proactivos, hay que tener iniciativa, hay que estar activos. Y el método que genera una mayor actividad en nuestras piezas es el contraataque. Eso no quiere decir, y lo que me pasa muchas veces con algunos alumnos cuando les enseño el sacrificio, es que vas a sacrificar en todo momento o es que vas a contraatacar en todo momento. Hay a veces que están jugando y entregan una pieza y me dicen, profe, sacrificio, sacrificio, profe, sacrificio. Y no. Igual acá, no es que siempre vas a contraatacar. Profe, me amenazan contraataque, contraataque. No. Es lo primero que vas a considerar. Es lo primero que vas a tomar cuenta. Es al primero a que le vas a dar algo limitado que tú tienes, un recurso limitado que es tiempo. Es al primero que le vas a dar tu tiempo. Y de nuevo, eso es ir en contra de esa parte intuitiva que a veces la tensión de la amenaza genera en nosotros. Ahora, obteniendo o tomando en cuenta la recomendación que dice Yatsuri, profe, ¿cómo logro eso? Pues en una partida a mí lo primero que se me viene a la cabeza es retirarla. Y hacer un contraataque es un momento tenso, ¿verdad? Y ese momento tenso incrementa nuestra respiración, nuestra tensión, incrementa nuestras pulsaciones y puede hacer que tomemos malas decisiones. Acá viene el cuento, la historia que te voy a decir. Este entrenador deportivo de fútbol preguntó alguna vez, imaginemos que vas a jugar una partida de ajedrez. ¿Qué es lo mejor? ¿Estar nervioso o no estar para nada nervioso? ¿Qué creen ustedes que es lo mejor? ¿Entrar nervioso, tenso o entrar súper relajado, sin tensión, sin nervios? Relajado. Ok, Diego dice relajado. Ok, ahí viene una contraparte, una tesis, antítesis, vamos a ver si llegamos a una síntesis. Yo Yo apoyo a Diego, a Dieguito. Ok, relajado. Va. Okay. Yo diría, yo particularmente diría que en cualquier profesión, sea deporte, sea arte, sea cultura, cuando pierdes el miedo antes de la presentación, hasta allí aprendiste. O sea, lo mejor que puede pasar es que entres nervioso, ¿ok? Nervioso, ¿por qué? Porque te estás enfrentando, o sea, no solamente es lo mejor, es lo normal, ¿ok? Que entres nervioso porque te estás enfrentando a una situación nueva, ¿ok? A una situación que es desconocida y que de una manera u otra tu consciente la puede percibir como amenazante, ¿ok? O sea, lo normal fisiológicamente, ¿verdad? Y también a nivel de estrategia, lo mejor o lo normal es que entres con nervios para que una vez que vayas adentrándote al evento, ¿verdad? Vayas reconociendo cada una de las características que ustedes son familiares y allí te va bajando el nervio. Pero lo digo así como lo decían en teatro. En teatro y en arte. El día que usted no tenga miedo antes de presentarse, ese día murió como artista. Siempre vamos a sentir temor, siempre vamos a sentir miedo, siempre vamos a sentir esa tensión, esas expectativas de que todo vaya a salir bien, de que lo vaya a hacer bien, de que me vaya a equivocar. Y eso es sano. Eso de forma u otra te predispone, ¿me entiendes? A hacer primero que esto te estoy diciendo, hacer unos ejercicios de respiración, concientizar y poder reconocer el escenario como tal.
Y justamente es el punto. Ni muy, muy, Ni tanta. ni tan... Por lo siguiente, escuchen, ¿qué pasa si tú partida muy nervioso, muy tenso, con las pulsaciones altas, a tal punto que incluso los nervios, si están en un nivel muy alto, te van a jugar en contra? Vas a cometer errores, vas a pensar en lo peor que puede pasar, te vas a preocupar mucho en el resultado y te va a ir mal. Ahora, profesor, entonces tengo que entrar muy relajado. Tampoco. Porque si entras muy relajado, demasiado, las pulsaciones disminuyen. La tensión disminuye demasiado. No estás, como dice Yatsuri, atento a los problemas, dificultades, novedades, cosas extrañas o entorno nuevo que pueda pasar. Y cuando se presente alguna complicación, tu cuerpo, fisiológicamente hablando, no está preparado con la atención suficiente para encarar ese problema. Entonces, tú tienes que reconocer en qué nivel de tensión te encuentras. Si tú entras y te das cuenta que estás muy tenso, los psicólogos, como bien dice Yatsuri, tienen muchas herramientas para manejar la tensión, pero te está regalando hoy día la más sencilla, la más fácil, la que usamos todos. ¿Cuál es? La respiración. Empiezas a regular tu respiración. Vamos a bajar la tensión. Estoy acelerado en demasiadas revoluciones. Pero, cuidado. Si entras a la partida y de repente como Irving entras, ya lo hice, no pasa nada. Soy de la zona del rey. Acá ya me aprendí mi gambito Atahualpa, no pasa nada. No, si te das cuenta que entras con muy pocas revoluciones, ¿sabes cuál es la solución también? La respiración. Pero, obviamente, debes regular tu respiración. Ya no puedes estar tan... No vas a hacer esto. Tienes que ingresarle una cierta tensión para que estés preparado para el entorno. Nunca te olvides, ni muy, muy, ni tan, tan. Hay que llegar a un punto medio, como bien dice Yatsuri, para poder afrontar las situaciones externas o nuevas que se vayan a dar, como en este caso. Cuando se llegó a esta partida, el Anderson vio una amenaza, Dieguito, Mateo, Irving, Arcos, vio una amenaza. ¿Qué es lo primero que hizo? Respirar. Porque ante una amenaza, la tensión incrementa bastante. La tensión sube demasiado. Regulamos las emociones, regulamos la tensión, dejamos de lado la parte intuitiva, que es retirar la pieza y decir, vamos a ordenarnos, a aplicar el algoritmo. ¿Qué pienso primero? En contraataque. El contraataque, no se olviden, es, realizar una amenaza que por lo menos tenga el mismo calibre o mayor de la amenaza que está generando el bando de las negras. Y acá el blanco hace una amenaza durísima, un contraataque muy bueno, muy interesante, alfil D6. Muy difícil de hacer, que muy probablemente tuvo que respirar para poder realizarlo, porque es un sacrificio con bastante material, son 5 puntos de material. No es nada fácil hacer un sacrificio de pieza en donde incluso tienes tocado también otra torre y en donde incluso te van a dar un jaque. Es mucha tensión que manejar. Pero mira cómo articulamos la parte teórica, que es el algoritmo para solucionar amenazas, con la parte psicológica. Hay que regular esa parte de la tensión para romper ciertos paradigmas, para romper esa parte intuitiva y encontrar jugadas como esta y realizarlas. Cuando Anderson juega alfil D6, su contrincante pues dice gracias y juega alfil por toro. Quizá no la mejor porque descuida algo importante. Siempre cuando vamos a hacer una jugada, así hay un algoritmo como hay algoritmos para solucionar amenazas, también hay algoritmo para forzar variantes. Siempre, cuando hay varias jugadas candidatas, como en este caso, torre y alfil, el orden, el algoritmo, ¿cuál es? Buscar jaques, capturas, amenazas. Ese es el algoritmo. Entonces acá yo con negra lo primero que pienso, pues hombre, es en el jaque. Y al final era lo mejor el jaque. Pero mira qué diferencia, ¿no? Alfil por torre y le da un respiro a Anderson para poder seguir avanzando. ¿Qué juega Anderson acá? Nuevamente, tiene que enfrentarse a otra situación problemática, otra situación tensa, en donde hay otra pieza amenazada y hay que sacrificarla también. Y tomar esa decisión de sacrificarla no es tan fácil. Anderson se percata que tiene varias piezas atacando al bando de las negras
El contrincante no ha desarrollado ninguna y la única pieza que podría regresar para defender es la dama. Así que, ¿qué es lo que hace Andersen? Bueno, voy a hacer un cambio normal. Voy a entregarte una pieza que no está haciendo nada a cambio de bloquearte, limitarte, quitarte una pieza que podría defender tu territorio. Para Andersen y para muchos ajedrecistas esto es normal. No nos enfocamos mucho en el material, sino en la valoración que hace cada pieza. Acá este es un cambio equal, ¿no? Un cambio igualado. Vas a comer mi torre, pero yo saco tu dama del tablero, saco tu dama de la partida. Pieza por pieza, piece por piece. Estamos iguales. Y Andersen hace de 5. Es 5. Dama por torre, 2 piezas de menos. Andersen mueve el rey, no hay ningún jaque. Y acá el contrincante juega caballo A6. No sabemos cómo habrá estado manejando sus emociones o su respiración el contrincante Kieseretsky. ¿Por qué? Porque ante esta situación tensa, ¿qué jugar? Siempre el estar bajo amenazas, y ahí viene el punto, ¿no? El estar bajo amenazas es una situación problemática que incrementa nuestra tensión. Hay mucho esfuerzo, mucha energía que se consume para darle solución, no solamente física ni técnica, sino también emocionalmente, y decaemos. Y acá Kieseretsky decae. No encuentra la mejor jugada, juega caballo E6 por el temor a la doble amenaza, pero se le escapa una secuencia de jugadas mucho más fuertes. Una frase que yo les comparto, y para que ustedes sigan entrenando. Ustedes están aprendiendo muchos conceptos de estrategia, ¿no? Planes, ideas, teoría, aperturas, defensa y demás. Yo lo analizo de esta manera. Tu estrategia, Dieguito, Irving, Arcos y demás, Mateo, tu estrategia, tu teoría es como la base y los cimientos de una torta, ¿no? Tu estrategia es la torta. Tu tortita, qué rico, qué bonito. Pero esa torta no está completa, no va a estar perfecta, no va a estar lista para el público si no le colocas qué cosa. La cereza. ¡Ah, eso, Diego! La cereza del pastel. ¿Y sabes en ajedrez cuál es la cereza del pastel? La táctica. La táctica, las combinaciones, los sacrificios y demás, esa es la cereza del pastel. Si tú tienes buenos planes, es tu tortita. Pero si no eres capaz de finalizar esos planes a través de la táctica, de tus combinaciones y de los ejercicios que muy bien estoy viendo que están haciendo, tu pastel no está completo. Tu torta no va a ser perfecta, no va a estar lista para el público. Y acá Andersen encuentra la combinación perfecta. Se da cuenta de que hay varias jugadas candidatas, ve que hay una con jaque, así que se le ocurre primero caballo por peón jaque, jugada forzada, rey de 8, y acá vemos que podría jugar un alfil E7, pero no es mate porque está el caballo defendiendo. También podría jugar de repente alfil C7, pero no es jaque porque no es mate porque el caballo está defendiendo. Y acá aplicamos nuestros temas tácticos. Pregunta de examen. ¿Con qué jugada ganan las blancas? ¿Y qué tema táctico es el que corresponde a esa jugada? Y yo les voy a agregar otra pregunta. ¿Creen ustedes que las jugadas o las formas que está moviendo las piezas, Andersen, ¿creen ustedes que Andersen en ese momento estaba haciendo gestión emocional? ¿Creen que la gestión emocional era como que uno de los principios que él tenía considerados en esta partida? ¿En qué sentido crees que sí estaba haciendo gestión emocional? O por lo menos coméntame sobre cuáles crees que son las principales emociones que él estaba sintiendo que pudo gestionar para contraatacar de esta manera. Acá creo que el ingeniero Arco sería ideal porque él está acostumbrado a los gambitos. Podría compartirnos qué emociones siente cuando plantea los gambitos. No, en este tema, por ejemplo, cuando ya hizo los sacrificios, Andersen ya había pensado en el mate. O sea, en este momento de la desviación, él ya tenía la jugada que la iba a hacer, ¿no? O sea, nosotros cuando hacemos un tema de cálculo, el cálculo generalmente es un cálculo profundo, son 3, 4 jugadas y antes, y en este caso está faltando 2, quiere decir de que dos jugadas más antes ya la había pensado ya. Entonces ya no está tenso ya, sino ya
Simplemente está en automático listo para matarnos. Exacto, qué bueno que de hecho utilizaste la palabra correcta, estaba en automático. Particularmente yo de manera psicológica considero de que él estaba haciendo gestión emocional, pero de una manera muy intrínseca, ¿ok? No era la gestión emocional lo que estaba dirigiendo la partida como tal, ni sus acciones, ¿ok? Porque si yo lo veo así, estaba guiado hacia un juego agresivo, ¿ok? Hacia un juego enfocado hacia el contraataque. O sea, no considero que en algún momento él haya sentido miedo o tristeza por la pérdida de estas piezas. Él estaba enfocado en subir y hacer el jaque mate. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Sí quedó clara esa parte? Listo. Ahora avanzamos. Perfecto. Y como bien dice Arcos, exacto. Anderson ya había visto la secuencia de jugadas y de nuevo mira cómo se relaciona el proceso cognitivo junto con el proceso emocional en este aspecto. Anderson, en estos momentos, muy probablemente no se tomó mucho tiempo en encontrarla. ¿Por qué? Tengo muchas piezas activas. El rey está indefenso. Son motivos tácticos. Cuando aparecen motivos tácticos, Mateo, Dieguito y demás, pues empiezo a buscar jugadas. ¿Qué busco? Rey de 2, dama F. No, busco primero jaques con sacrificio. Mira el orden, ¿ah? Busco jaques con sacrificios. Luego, jaques sin sacrificios. Luego busco capturas con sacrificios. Luego, capturas sin sacrificios. Luego busco amenazas con sacrificios y luego amenazas sin sacrificios. Miren el orden que seguimos para poder encontrar esa secuencia de jugadas forzadas o variantes forzadas. Acá Anderson no la tiene muy difícil y jugó caballo por G7, rey de 8 y lo que les decía, Anderson busca jugadas que den jaque con sacrificio. Pues por ahí tenemos acá un jaque. De ahí busca capturas con sacrificio, no hay capturas con sacrificio, amenazas tampoco, pero encuentra una jugada que es, mira, captura con jaque. Y eso fuerza mucho al rival. Y es fácil saber el desenlace, sí, porque el rey se va a mover a D8. Y ahora nuevamente, el rey tiene poca movilidad, tengo muchas piezas, empiezo a pensar en jugadas de jaque con sacrificio. Tengo alfil C7, alfil E7, pero está el caballo, interesante, pero tengo otra más, dama F6. Y mira cómo el algoritmo, ¿ok? Miren cómo el algoritmo de pensar primero en jaques con sacrificios, mágicamente me relaciona las jugadas. Uy, mira, si acá hago este jaque con sacrificio, voy a desviar al caballo y ya el alfil puede entrar. Lógico. ¿A qué viene la parte lógica, teórica, técnica de repente de cómo Anderson encuentra la jugada? Ahora, ¿eso quiere decir que es fácil? No. Porque ustedes tienen que desarrollar dos cosas. O al final de ahora cerramos con que tienen que desarrollar tres cosas. Primero, el componente psicológico. Si están muy tensos, muchachos, si están muy tensos, van a estar viendo dos reyes, 5 damas, 7 torres en el tablero. Su mano va a estar temblando y se le van a caer las piezas y se le va a complicar. Si están muy poco tensos, no van a tratar de caer en esos riesgos. Van a jugar demasiados tranquilos y esas ideas no van a venir a su mente. Hay que estar regulados en un punto medio. La parte del proceso cognitivo. Es decir, si no sigues un orden en tu proceso del pensamiento, en muchos casos o te va a costar mucho tiempo encontrar esas secuencias de jugadas, no las vas a encontrar. O vas a quemar mucha energía pensando y vas a terminar agotado al final de la partida. Y la otra es la parte práctica. Si no resuelves ejercicios, si no resuelves tus ejercicios que te manda tu Miss Florcita, pues tampoco vas a encontrarla. Son muchos aspectos que tienes que considerar. Y acá Anderson, dama F6, caballo por, y alfil E7, jaque mate. Entonces mira cómo esta partida nos deja ver todos esos componentes que son importantes. Psicológico, la parte teórica o técnica, y esta parte táctica que son las combinaciones. Así como se te está compartiendo este espacio por parte de la zona del rey para que los identifiques, Dieguito, Mateo, Irving y el ingeniero Arcos, también los repliquen
No solamente en su día a día, sino también cuando resuelvan ejercicios, ¿ah? De acuerdo. Y voy a seguir yo con la parte de la preparación, pues de la preparación para tomar muy en cuenta este tema de la gestión emocional antes, durante y después de la partida. Porque como dice Diego, es súper importante. Sí, yo realizo 200 ejercicios. O sea, soy una máquina de ajedrez, como dice Irving, ¿ok? Pero me estoy preparando realmente para un escenario real. O sea, para el momento en que lo vayas con este ejercicio de la respiración profunda o respiración de 4 tiempos, no solamente funciona a nivel de ajedrez, a nivel de cualquier deporte, sino les puede funcionar a nivel general en su vida. Una respiración de 4 tiempos nos puede evitar, nos puede salvar de una crisis de ansiedad, de un ataque de pánico o hasta simplemente de un ataque de ira, de cometer acciones equivocadas en un momento de emoción alta, ¿ok? Ahora, un poco. ¿De qué se trata la respiración profunda o respiración de 4 tiempos? Tal cual como lo dice la imagen. Vamos a tomar aire por la nariz, ¿ok? Pero lo vamos a tomar lentamente contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Buscando la forma de que sea el diafragma aquí abajito en que se infle, ¿ok? 1, 2, 3. Una vez que yo tengo el aire dentro de mi diafragma, voy a mantener aire igual en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Luego lo voy a botar por la boca, voy a exhalar el aire por la boca, igual en la misma frecuencia, en la misma velocidad. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? ¿Cómo es entonces? Vamos a ver, vamos a probarlo rapidito, ¿okay? Para no quitarles más tiempo. Sería respiro, inhalo, 1, 2, 3, 4, sostengo en el estómago en 1, 2, 3, 4 y luego exhalo por la boca, 1, 2, 3, 4. De estas respiraciones profundas solo podemos hacer 3, ¿ok? Porque esta respiración profunda consiste en llevar oxigenación directa al cerebro. Cuando estoy en tensión, el cerebro está generando cortisol y otra cantidad de hormonas que se desbordan en el cerebro y hace que yo me paralice o tome acciones equivocadas. Esta respiración profunda hace que el cerebro se ocupe de recibir el oxígeno y te desconecte de la emoción de una manera u otra. Entonces, eso hace que el cuerpo genere un equilibrio, ¿de acuerdo? Es como parecido al, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que una persona está muy alterada o que recibe una mala noticia y la gente dice, búsquenle un vaso con agua, búsquenle un vaso con agua. ¿Les ha pasado? ¿Sí me escuchan? Claro, sí me ha pasado. Se escucha, sí. Ajá. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el vaso con agua es milagroso, que hace que la persona se calme? Yo pienso que se cerrará la garganta o algo por el estilo, ¿no? Y le da aire, algo así, no sé. Ahora, les pregunto directamente, ¿una persona puede llorar y tomar agua al mismo tiempo? No. No se puede. El vaso con agua lo que le da al cuerpo, al cerebro, es tiempo. Y eso es lo que nosotros necesitamos en un momento de tensión, aunque sean 4 segundos. De hecho, un ejercicio de respiración profunda, uno solo te lleva 12 segundos, ¿ok? Esos segundos son necesarios para dárselos al cuerpo para que él pueda equilibrarse, ¿de acuerdo? Estos ejercicios los podemos hacer antes de la partida. Ahora, otro ejercicio que podemos hacer antes de la partida, ¿verdad? Una vez buscamos un sitio en donde tengamos aunque sean 10 minutos para nosotros solos. En el caso de los niños, espero que cuenten con el acompañamiento de los papitos. Buscar un sitio en donde tenga el espacio sea seguro, que él se sienta seguro, ¿ok? Que se sientan ustedes seguros, ¿verdad? Para hacer un ejercicio de visualización. Previamente a comenzar el ejercicio de visualización, hacemos el ejercicio de respiración para poder concentrarnos. Oigan, ese ejercicio de respiración solo lo pueden hacer 3 veces. No pueden hacer más de 3 veces porque pueden hiperventilar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio de visualización?
El ejercicio de visualización consiste en que tú en un espacio seguro, después de ciertas respiraciones profundas, puedas visualizarte a ti con tu contrincante que más te ha fregado, ejemplo, o en la partida en donde tú has cometido mayores errores, tomando conciencia, ¿ok? Tomando conciencia de que ese momento es un espacio seguro y que las emociones que estás sintiendo son imaginarias. Teniendo conciencia de esto, vas a poder gestionar esas emociones. Ah, ya sé por qué sentí miedo. Ah, ya sé por qué. ¿Cómo hubiese actuado en ese momento? Ahorita que estoy en frío, ¿cómo hubiese actuado en ese momento? Y así poder proyectarme a un momento nuevo. ¿De acuerdo? El otro ejercicio antes de la partida sería gestionar la impotencia. Si bien nosotros nos establecemos metas, ejemplo, le voy a ganar cierta cantidad de material, ¿ok? Le voy a ganar cierta cantidad de material en tal movimiento, pero no lo lograste, ¿ok? Tenemos que gestionar la impotencia cuando no logramos nuestros objetivos, ¿ok? Y saber de que para llegar a la meta podemos abrir caminos, como lo ven en la imagen, ¿ok? Sí, no logramos el objetivo, pero tenemos otras alternativas. Entonces eso es importante planteárselo antes de la partida. ¿De acuerdo? Lo otro sería las metas de ejecución. Si bien, como dije anteriormente, no logré mi objetivo, X, no le quité el material que quería quitarle, yo le quería quitar el peso que pude quitar, ya. ¿Qué es lo próximo inmediato que tengo que hacer? ¿Ok? ¿Qué es lo próximo inmediato? ¿Cuál es el siguiente movimiento? Tienes que enfocarte en el tablero en ese momento para saber cuál es el próximo movimiento que tengo que hacer, ¿ok? En función de el proceso y no de la meta en realidad, ¿ok? Eso es muy momento de que te vayas a preparar para una partida importante, ¿me entiendes? Y puedas gestionar antes de la partida. Ahora, durante la partida, tal cual, coloco la misma imagen porque son metas de ejecución. Es importante que lleves tú anotados cuáles son tus metas de ejecución. ¿Qué es lo que tú quieres lograr con esa partida? Bien sea enfocada. Sé que todo el mundo quiere dar jaque mate, ¿ok? Pero vamos a enfocarnos en el proceso. ¿Cómo hacemos para llegar a eso? ¿Cuáles son mis metas de ejecución? Establecer mis metas de ejecución como, si yo compro normalmente, ¿verdad? Disminuir esos 5 errores en 3 o en 2, ¿ok? Si yo normalmente salgo por una parte, ¿verdad? Y eso me hace cometer un error, me hace perder material, ¿verdad? Cambiar esa estrategia. Pero eso sí es importante, establecer una meta de ejecución, ¿ok? Lo otro, tenemos que respirar. Yo sé que las partidas tienen tiempo, ¿ok? Les cuentan el tiempo. Sin embargo, aunque sea una respiración profunda, ni el contrincante se va a dar cuenta. Ustedes se ensimisman ustedes mismos para poder lograr otra vez el equilibrio emocional. ¿De acuerdo? Ahora, seguimos durante la partida. Es importante tener en cuenta esto. ¿Qué me hace bien y qué me hace mal? ¿Qué sucede? Una de las grandes tensiones que experimenta un jugador, bien sea de ajedrez o de cualquier deporte, son las expectativas que tienen los demás y ellos mismos del resultado, ¿ok? Entonces, es importante identificar qué te hace bien, o sea, quién de las personas que te acompañan, ¿verdad? Te generan una buena vibra, no te presionan, o sea, identificar qué es lo que te hace bien durante la partida. Si por ejemplo, el que tu papá esté, el que tu mamá esté, te genera tensión, entonces es algo que te hace mal. Eso hay que conversarlo. Hay que conversarlos con los papitos, ¿verdad? De manera de que no estén visibles al momento de que el chico esté jugando o este tipo de situaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es algo que le genera ansiedad y se va a ver en el resultado. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace bien? ¿De quién me tengo que acompañar? ¿De quién me tengo que acompañar? Que me genere tranquilidad, que me genere seguridad en mí mismo. ¿De acuerdo? Y enfocarnos sobre todo en el aquí y el ahora. ¿Ok? Aquí, enfocado no en la barra que tengo, no en la barra de mis familiares, no en mi mamá, no en el entrenador que me está mirando, que, ¿qué estás haciendo? No. Enfocarme
en el tablero, en el tablero los movimientos de mi contrincante y cuáles son los movimientos que yo tengo que hacer. Enfocarme en el tablero, aquí y ahora. En ese momento eres tú, el reloj, tu libreta y el contrincante. Más nada, ¿de acuerdo? Ahora, después de la partida, en el caso de que hayamos ganado, es importante celebrar tus victorias, pero con humildad, ¿ok? ¿A qué me refiero con humildad? Me refiero con humildad al hecho de no es que vamos a brincar y no sé qué, porque tenemos que recordar y tener empatía con que al frente tenemos una persona que acaba de perder, ¿ok? Normal, se le da la mano y después celebra, viste lo que hice, el error que cometió, o sea, celebrar, reconocer primero la minimización de errores que cometiste, ¿ok? Y reconocer cuáles fueron esos movimientos que te hicieron lograr la victoria, ¿de acuerdo? Y en último lugar tenemos es que en el caso de que la partida la hayas perdido, convertir tus derrotas en victorias. ¿Qué quiere decir esto? No enfocarnos en el resultado de si gané o perdí, ¿ok? Sino enfocarnos en el avance que tuve, el aprendizaje que pude obtener de esta partida. Ejemplo, si jugué con un contrincante que tiene mayor elo que yo, o los movimientos que hizo eran movimientos que yo no conocía o no manejaba, ya por ahí vas ganando, ¿ok? Vas ganando porque vas ganando aprendizaje. De esa manera es que tú vas a convertir las derrotas en victorias. Si no logras sacar algo positivo, sacar un conocimiento de una partida en donde no ganaste, ¿verdad? Ya ahí, bien. Esa información de cómo lo hacemos antes, durante y después de la partida, ahí está en el artículo de la revista. 126 al cuadrado. Ah, no, y eso no puedo calcularlo ya. Yo estaba calculando 26 al cuadrado ahí mentalmente, pero ya, no me pida 126. No. Necesito respirar bastante para llegar a esa respuesta. Vamos a buscar la calculadora. No, que es 15.876 para Dieguito, pero hay nada más. Eso sería todo, más bien, gracias. A ver la foto. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que nos volvamos a ver pronto y bueno. Listo, muchas gracias. Gracias, Miss. Nos vemos.